¿Qué proposiciones son correctas? Acá nos pueden preguntar muchas cosas. Nos pueden preguntar acerca de la solvatación, nos pueden preguntar también acerca de si la disolución ha sido un proceso exotérmico o endotérmico. Nos pueden decir también si al final la solución es electrolítica o no electrolítica. ¿De acuerdo? Bien. La número 1 dice, es el proceso de formación de una solución líquida. Miren ustedes. ¿Verdadero, sí o no? ¿Y saben por qué es verdadero? Porque cuando uno dice solución, es un término general. Pero cuando uno dice disolución, es para referirnos a una solución líquida, necesariamente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Bueno. Ahora, del mismo modo, cuando uno dice solvente, el solvente es un término general. Vamos a aplicarlo a cualquier tipo de solvente, sólido, líquido, gaseoso. Pero cuando uno dice disolvente, entonces el solvente es líquido ya, como el agua, por ejemplo. Correcto, entonces la primera. 2, en este proceso el soluto se combina con el solvente. El término combinación es un término que se emplea cuando, digamos, en otros contextos, y no aquí, ¿no? Aquí decimos se mezcla. El soluto se mezcla con el solvente, o en todo caso el soluto se disuelve en el solvente, pero no podemos usar ese término combina, porque el término combinación se emplea cuando las sustancias, por ejemplo, en el caso más sencillo, cuando un elemento se combina con otro para formar un compuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando se combina el sodio y el cloro para formar cloruro de sodio, ¿no? El término combinación es un término que se asocia con las reacciones químicas y no con la preparación de una mezcla, sino con las reacciones químicas, ¿no? Dos reactantes, ¿no? Al reaccionar, ya están combinándose. Bueno, entonces, combinación, en realidad su nombre es combinación química, así es su nombre completo, pero ya con los años ya solo dicen combinación, pero significa combinación química, es decir, cuando dos reactantes reaccionan. Bueno, ya. Dos reactantes. El ejemplo más sencillo es cuando dos elementos reaccionan. Bueno, hidrógeno con oxígeno para formar producto agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sodio con cloro, cloruro de sodio. Por eso que esta proposición se considera incorrecta. Luego la 3 dice, las uniones entre las partículas del soluto y del solvente se disocian en el proceso para que se forme la solución. El término disociación es un término que se aplica en muchos contextos, pero siempre significa lo mismo. Significa que va a haber una separación. ¿De acuerdo? La separación puede deberse a que dos moléculas se separan o dos iones se separan. ¿De acuerdo? O en todo caso también cuando una molécula se parte en dos. Dicho sea de paso, esto ocurre cuando la molécula se ioniza. En el caso de los ácidos, por ejemplo, les había comentado que aunque no son compuestos iónicos, pueden formar una solución electrolítica porque estas moléculas se rompen. Se pone un ion positivo, que es el hidrógeno, y un ion negativo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo también de disociación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre disociación siempre va de la mano con el hecho de una división, una separación, más que nada. ¿De acuerdo? De una molécula se separa de otra molécula, o un ion positivo se separa de un ion negativo, como las moléculas como los iones del cloruro de sodio en el agua que se separan. O en todo caso cuando una misma molécula se rompe en dos partes, ¿no? Una positiva, un ion positivo y un negativo. Esas son disociaciones. Pero acá dice, las uniones entre las partículas del soluto y del solvente
se disocian, ¿ya? En el proceso para que se forme la solución. Recuerden ustedes que cuando analizamos el proceso de disolución, había 3 etapas. Las dos primeras, la primera es cuando las moléculas de soluto se separan. Entonces, ahí hay una disociación. Y la segunda etapa es cuando las moléculas de solvente también se disocian. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que cada molécula está disociada, tanto del soluto como del solvente, pues luego la tercera etapa es la mezcla, ¿ya? ¿No? Bueno, la unión entre soluto y solvente. Entonces sería correcto, ¿de acuerdo? Es necesario que haya disociación para que se forme la solución. Entonces la clave sería dedo. Se me cayó mi audífono. Bien. Siguiente pregunta, muchachos. A ver, siguiente pregunta. Vamos a capturar esta imagen. ¿Ya? A ver la siguiente. 2. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a las siguientes proposiciones. Número 1. Las propiedades de una solución dependen de su concentración. ¿Qué dirán ustedes? ¿Se acuerdan que se puso el caso del agua oxigenada? Que como el agua oxigenada tiene diversos usos dependiendo del porcentaje en volumen que tenía esa solución, ¿no? ¿Sí o no? 5% para desinfectar heridas, ¿no? Ya un 15% ya en el teñido del cabello y así, ¿no? Entonces, sería verdadero. Correcto, bien. La segunda dice, a ver, vamos a ir avanzando acá, la verdadera, la primera, ya. La segunda. En una solución saturada de una sal en agua se cumple que la velocidad de disolución y cristalización son iguales. Bien. Esto ya va un poco más allá, ¿no? Tenemos que analizar esto con más detalle, mira. Una solución saturada. Sabemos que esa solución ya contiene una cantidad tope, ¿no? De soluto disuelto. Ya llegó ya a su máximo, ¿no? ¿Qué sucede? Que, no sé si por aquí está la imagen, a ver si hay una imagen por acá. Bueno, no está. Resulta que, a ver si yo lo dibujo por acá. Mira. Eh, a ver. Dibujarlo por acá. A ver si está por acá. Bueno. Eh, ujú. Bueno, claro, mira. Lo que pasa es que cuando dice, a ver, voy a colocar aquí el colorcito. Aquí está el agua. Bueno, de hecho, ya esto es una solución saturada. Imagínate que aquí hay cloruro de sodio disuelto, ¿no? Y aquí está el agua. Es una solución saturada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para que haya lo que aquí nos dicen, o sea, para que haya cristalización y disolución, y haya además igual velocidad, tiene que darse una condición aquí. La condición es que debe de haber acá un poco de sal que no se ha disuelto. Ojo, la solución aquí es saturada, pero debe de haber, aparte de esa solución saturada, sal sólida al fondo, que obviamente es como si hubiésemos añadido una cantidad mayor al tope máximo. Entonces, claro, se disuelve una parte hasta que se sature, pero el exceso se va al fondo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede? Que este sólido, ¿ya? Esta sal que no se ha disuelto, voy a dibujarlo más grande para que... Ahí está, el cloruro de sodio. Esa sal que está en estado sólido, ¿ya? Está en equilibrio con la solución saturada. ¿Cómo es eso? O sea, quiere decir que si nosotros aplicamos aquí un zoom a este punto, así, para observar lo que sucede a nivel submicroscópico, entonces, resulta que aquí está la sal, ¿no? Bueno, aquí está la sal.
¿De acuerdo? Encima de la solución saturada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se llevan a cabo dos fenómenos físicos de manera simultánea. Uno de ellos es la disolución. Disolución. Es decir, la sal que está al fondo se disuelve y pasa a la solución. Pero al mismo tiempo, la sal que está ya disuelta y que ya estaba disuelta, se cristaliza. Entonces hay dos fenómenos, cristalización y disolución. Esos dos fenómenos se dan cuando la solución está saturada y hay un exceso al fondo. ¿De acuerdo? Bajo esa condición. Se dan esto. Y además, cuando esa situación se presenta, la velocidad a la cual la sal se cristaliza es igual a la velocidad con la que la sal se disuelve. De tal manera que la solución se mantiene saturada. Se mantiene saturada. Y la cantidad de exceso se mantiene también en la misma cantidad. ¿Se encuentran? Eso es algo que ocurre siempre y cuando haya exceso, pero acá dice en una solución saturada nada más de una sal en agua, ¿no? Se dice que se cumple eso, pero debe haber exceso y eso no lo menciona. Por eso que acá se está considerando eso falso. Porque acá dice, solo en una solución saturada con precipitación se cumple que la velocidad de disolución y la velocidad de cristalización son iguales. Claro, es que si no hay exceso, no va a haber disolución. Bueno, porque ya la solución está saturada y se supone que el soluto ya se ha disuelto. ¿De acuerdo? Bien. Ese es un tipo de equilibrio físico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es un tipo de equilibrio físico. ¿De acuerdo? Bien. No, en sobresaturada tampoco. No. Porque está disuelto ahí. El soluto está disuelto. ¿No? Entonces, no, ya el fenómeno de disolución ya terminó ahí. Ya terminó. Ya se disolvió. Saturada o sobresaturada, iguales. Pero cuando hay un exceso, ¿ya? Y la solución es saturada, ahí se llevan a cabo esos dos fenómenos. Bueno, disolución y cristalización. Bueno, haciendo que cada uno se mantenga constante, tanto la cantidad de exceso sólido al fondo, como la cantidad disuelta de soluto en el agua. Se mantiene, sigue siendo saturada. Y esos dos fenómenos se dan igual velocidad. Es como si en el equilibrio, digamos, 10 iones de sólido que está en exceso se disuelve en la solución, pero al mismo tiempo 10 iones de la solución pasan al sólido. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué significa? Que la disolución y la cristalización se están dando a igual velocidad. Por eso no hay cambio, ¿no? La 3 dice, al disolver cloruro de potasio en agua, se forma una solución electrolítica. Bueno, para que eso sea verdadero, este compuesto debe ser o bien una sal, o bien un ácido, un hidróxido o un óxido metálico. Y lo que es una sal, ¿sí? Entonces sería correcto, ¿no? Entonces clave sería la- la- muy bien. Ujú, listo. Siguiente pregunta, la 3. La 3. Ah, dice aquí, la solubilidad de una sustancia en un líquido depende de la naturaleza del soluto. Claro, depende si está formado de moléculas polares, apolares y cómo es el solvente también, si es polar o apolar, ¿no? Así es, ¿no? El término naturaleza del soluto es un término en realidad bastante amplio, ¿no? Puede referirse a la polaridad que tenga la molécula, polar o apolar, puede referirse también
a la estructura, a la composición de la molécula, de qué elementos está formado, ¿no? ¿Cuántos átomos posee? ¿No? ¿Qué clase de elementos son? ¿No? ¿Cómo es su geometría molecular? Incluso eso. Entonces es un término bien amplio. Naturaleza del soluto, ¿no? Es lo que son todas aquellas características que define al soluto. Su composición, su tipo de molécula, su tipo de geometría. Todo eso es naturaleza del soluto, ¿no? También depende de la temperatura y la presión. Claro, también. Al respecto, marque la alternativa correcta. La A dice, la solubilidad de los gases en los líquidos varía inversamente con la presión parcial del gas que se disuelve. Miren ustedes. ¿Cómo era la relación entre la solubilidad de un gas y la presión? ¿Era inversa o directa? Es una relación directa, por si acaso. Por eso es incorrecto. Así es. Así es. ¿De acuerdo? Ahora dice presión parcial. O sea, es como si tuviéramos acá, ¿no?, el líquido y acá está el gas que se va a disolver. ¿De acuerdo? En el líquido. Pero dice presión parcial. O sea, es como si hubiesen más gases, pues, ¿no? Pero igual, pues, ¿no? Así hubiesen más gases, gas 1, gas 2. Normalmente nosotros analizamos solo la presión total. A eso nos referíamos cuando decíamos que a mayor presión, mayor solubilidad y relación directa. Pero si se refiere a la presión parcial de un solo gas, pues es lo mismo, la relación sigue siendo directa. Pues cuando la presión total es mayor, es porque las presiones parciales también lo son. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso se considera incorrecto, ¿no? Porque es directa la relación. Me dice que es inversa. La B, la solubilidad del cloruro de sodio en agua aumenta conforme aumenta la temperatura. Dicen ustedes. La solubilidad del cloruro aumenta. A ver, como este es un soluto que es sólido a temperatura ambiente, sabemos que los solutos que son sólidos a temperatura ambiente, al disolverse en agua, la solubilidad varía con la temperatura, pero una relación que es directa, ¿sí o no? Así es. Entonces, sería correcto esta de acá, ¿sí o no? Sería correcto. Muy bien. Lo cual quiere decir que esta debería ser la clave, y todas las demás tendrían que ser incorrectas. La solubilidad del CO2, dice, disminuye con el aumento de la presión sobre el líquido en el cual se disuelve. Ahí está, la presión total. La solubilidad, muchachos, de un gas con la presión, ¿qué relación hay? Inversa o directa. Es directa, como ya lo hemos dicho, ¿no? Es directa, como ya lo habíamos dicho antes. Y acá dice que la solubilidad disminuye con el aumento de la presión. Entonces es incorrecto, ¿sí o no? Así es. Luego la D. Los cuerpos que al disolverse liberan calor son menos solubles en frío que en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Los cuerpos que al disolverse liberan calor. Cuando se disuelven y liberan calor, ¿qué significa? Que el proceso de disolución de esa mezcla es endotérmico o exotérmico. Es exotérmico, ¿sí o no? Es exotérmico, así es, exotérmico. Entonces, si es exotérmico, ¿qué quiere decir? Que son menos solubles en frío. Si es exotérmico, cuando va a liberar energía, va a liberar calor. Bueno, pero ¿qué sucede? Que si uno enfría eso, ese calor, digamos, ese calor liberado se disipa rápidamente, con lo cual se disuelve más soluto todavía, como una muestra de
digamos, de dar la contra, algo así, ¿no? O sea, cuando el soluto se disuelve y libera calor en el proceso, cuando nosotros le quitamos ese calor que libera, se disuelve más todavía, creciendo la solubilidad. ¿Y cómo podemos quitar ese calor que se está liberando? Pues enfriándolo eso. Por eso que acá cuando dice, al disolverse liberan calor, son menos solubles en frío que en caliente. En frío, ¿qué quiere decir? Que conforme se va disolviendo, vamos a ir enfriando. Pero al hacer eso, más bien se va a disolver más. ¿De acuerdo? Por eso se considera incorrecto esto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el caso contrario, cuando el soluto, al disolverse, absorbe calor, ¿ya? ¿De qué sucede? Que cuando uno le entrega calor, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno lo disuelve, por ejemplo, en agua caliente, entonces es como el calor actúa como un combustible para que se disuelve más todavía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? A ver. La última dice, las variaciones de la presión atmosférica producen grandes cambios en la solubilidad de los sólidos en los líquidos. Las variaciones de la presión atmosférica. No. Como ya les había comentado, los líquidos y los sólidos no son sensibles a los cambios de presión. En cambio, los gases sí, son más sensibles ante los cambios de presión. ¿De acuerdo? Por eso es que eso se considera incorrecto. ¿Ya? Pero si dijera temperatura, ahí sí, ya estaría bien, ¿no? Las variaciones de la presión atmosférica producen grandes cambios en la solubilidad de los sólidos líquidos. No. Incorrecto. Para los gases sí. Entonces, la clave sería barquito. Clave sería barquito. ¿Ya? Bien. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, pregunta número 4. Es una pregunta ya de cálculo, ¿no? Dice, a 20 grados Celsius el coeficiente de solubilidad de la sacarosa es 204. Muy bien, vamos a ir colocando aquí los datos. Ahí está. 204. Ya sabes que eso tú tienes que interpretarlo como 204 gramos de soluto, o sea, sacarosa, entre 100 gramos de agua, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay que decir también que cuando uno dice 100 gramos de agua, 100 gramos de agua equivale a 100 mililitros, por si acaso. Por eso que también lo podemos expresar de este modo. ¿Ya? Ahora, determine las proposiciones incorrectas. A ver, la primera, a 20 grados Celsius y en 100 mililitros de agua potable, se puede disolver como máximo 204 gramos de sacarosa. Claro, coincide con esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Así es. En vez de 100 gramos de agua, es con respecto a 100 mililitros de agua. Aunque acá dice agua potable. Ese es el detalle, ¿no? Se supone que acá estamos contemplando solamente agua. Y el agua potable es una solución. ¿De acuerdo? No es agua pura, ¿no? El agua potable posee cloro, posee sales minerales. Entonces, no estaría bien. No estaría bien esa proposición así como está. Por eso es incorrecto. Ahí está. Muy bien. La 2. A 20 grados Celsius se puede disolver como máximo 306 gramos de sacarosa en 150 gramos de agua. Ante preguntas como esta, ¿qué podríamos hacer? Podrías aplicar conversión o si no proporción, ¿sí o no? A ver, ¿qué se ha aplicado aquí? Mira, se ha aplicado conversión. Se ha cogido la masa de agua, se ha colocado aquí y se la ha multiplicado por el factor de conversión, o sea, por la solubilidad. Ahí está. Y con eso
los gramos de agua se van y sale 306 gramos de agua. Perdón, 306 gramos de sacarosa. Entonces, este es el tope máximo, lo cual coincide con lo que nos menciona la proposición. Así que sería correcto. Ahí está, 3, correcto. Muy bien, luego la 3 dice, se tiene 300 mililitros de agua destilada, ¿ya?, y 500 gramos de sacarosa. Cuando dice agua destilada, es agua que ha pasado por un proceso de purificación, o sea, agua pura. Se requiere 112 gramos de sacarosa para saturar la solución inicial. O sea, mira, el problema lo que nos trata de decir es que al inicio tenemos una solución conformada por 300 mililitros de agua y 500 gramos de sacarosa. Y ahora, nos está dando a entender que esa solución no está saturada todavía, porque dice después que se requiere 112 gramos de sacarosa para que recién se sature. Vamos a averiguarlo. A ver, si tenemos 300 mililitros de agua, ¿cuánto necesitaríamos para que se sature? Podemos aplicar un factor de conversión nuevamente. Y para 300 mililitros de agua, la masa de sacarosa sería 612 gramos. Solamente entonces estaría saturada con 612 gramos. Pero ¿cuánto había disuelto? Solamente 500 estaba disuelto. Al principio, 500 nada más. Entonces, para que se sature, tiene que llegar a 612. O sea que de 500 a 612 estaría faltando 112 gramos. Entonces sería correcto. Se requiere 112 gramos para saturarla. Sería correcto. Entonces la clave sería avioncito. Muy bien. Hacemos una captura por aquí. Y pasamos a la número 5. A ver, vamos a ver la 5. ¿Qué es lo que dice? La solubilidad del perclorato de potasio a 70 grados Celsius es 30 gramos por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Y a 30 grados Celsius es de 10 gramos por cada 100 mililitros de agua. Ya, nos están dando dos datos. A ver, vamos a ver si los tenemos por aquí. Bueno, todavía no los tenemos. Bueno, los tenemos aquí. Aquí están. Nos están dando el coeficiente de solubilidad para dos temperaturas diferentes. Para 70 y para 30. Sí. Primero vale 30 gramos y al final vale 10 gramos. Ahora dice después, ¿cuántos gramos de la solución saturada a 70 grados Celsius se debe enfriar hasta 30 grados Celsius para cristalizar 160 gramos de clorato de potasio? Entonces, mira, al inicio tenemos esta solución. Al inicio. Una solución con una masa de soluto igual a Y masa de agua igual a X. Pero no es cualquier solución. Es una solución, dice, saturada. Bueno, solución saturada. Entonces, eso quiere decir que si yo divido Y entre X, ¿a qué debe ser igual Y entre X? A 30 entre 100. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Esta solución, que es saturada, se debe de enfriar de tal manera que luego de ello, al final, aquí dice, debe cristalizar 160 gramos del soluto. O sea, aquí al fondo, como ves, ¿no?, debe de haber 160 gramos de esa sal. Pero al inicio, ¿cuánto había? Había Y disuelto. Y gramos. Pero como se ha cristalizado 160 y se ha ido al fondo, ¿no?, sal sólida al fondo, ¿cuánto estaría quedando disuelto entonces? Aún. ¿Cuánto estaría quedando disuelto aún? La diferencia, ¿no? Claro. Y menos 160. ¿De acuerdo? Ahora, en este proceso de enfriamiento, X, la cantidad de agua, no ha cambiado. Sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Ya que la sal, perdón, el agua no se ha gastado para nada. Bien.
Ahora, pero al final la temperatura es de 30, porque dice hasta 30 grados Celsius. Hasta 30. Esto está a 70 grados Celsius y esto está a 30 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que normalmente, si uno hubiese enfriado, se supone que deberíamos obtener una solución sobresaturada, donde la cantidad disuelto de soluto debería seguir siendo Y. Bueno, sin embargo, como es una solución inestable, generalmente el exceso suele cristalizarse e irse al fondo. Eso es lo que ha sucedido aquí. Ya se ha ido al fondo. Pero se ha ido al fondo solamente el exceso, de tal manera que la solución al final sigue siendo saturada, solamente que a una menor temperatura. Lo cual quiere decir que si yo divido la cantidad de soluto que aún sigue disuelto entre la cantidad de solvente, Y menos 160 entre X, ¿a qué debe ser igual eso? Al coeficiente de solubilidad, 10 entre 100. Y aquí tengo, mira, dos ecuaciones, una y aquí otra, con dos incógnitas. ¿Se puede resolver eso sí o no? ¿Puede sí o no? Se puede, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la primera proporción. Y aquí tenemos la segunda proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya con eso uno despeja nada más, por ejemplo aquí, ¿no? Tranquilamente, pues ahí aquí por ejemplo esto es 0,1, ¿no? Entonces puedes despejar ahí Y, ¿no? Y como igual a 0,1x más 160. Y esto lo reemplazas aquí, pues, ¿no? Entonces solo te queda X. Y al final X vale 800 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es. ¿Ya? Y luego reemplazas aquí 800 y ya sale que Y sale 240. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero aquí te dice, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿cuántos gramos de solución saturada? 70. O sea, ¿cuánto es la masa de la solución inicial, no? Sería X más Y, ¿no? Sería entonces 1040 gramos. Y la clave sería la A. Muy bien, ¿no? Ujú. Bien. Vamos a hacer un alto, chicos. La auxiliar les va a comunicar algo. Ya les va a comunicar algo. Norma, ¿puedes iniciar? ¿Quieres que deje de compartir o está? No lo veo. Ahora sí. Ya, entonces esta ha sido la pregunta 5. Vamos a pasar a la pregunta 6, muchachos. Pregunta 6. La pregunta 6 es una pregunta ya de unidades físicas de concentración. Ya dice, la acetona es un líquido miscible con el agua. Quiere decir que se obtiene una solución. Respecto a la solución preparada, dice, al mezclar 81,2 gramos de acetona y 400 mililitros de agua, ¿no? Y nos piden el porcentaje en masa, hay que comprobar si es el correcto aquí, el porcentaje en volumen también hay que comprobar que es el correcto, y el porcentaje masa-volumen, ¿no? Hay que comprobar esos resultados. Entonces, tenemos las masas de cada uno, tanto de soluto, ¿no? Acetona y de solvente, agua. Y ahora, al sumar estos dos, pues tenemos la masa de la solución. Y cuando tenemos masas, ya podemos hallar el porcentaje en masa, ¿no es cierto? A ver, el porcentaje en masa es lo que nos piden en la primera proposición, y eso se encuentra dividiendo la masa del soluto, que vale 81,2 gramos, entre la masa de la solución por 100. Está saliendo 16,87%. Claro, redondeando esto, pues coincidiría, ¿no es cierto? Si lo redondeamos a un decimal, coincide, ¿no? Entonces sería correcto. La segunda, para la segunda necesitamos volúmenes. Volúmenes. Entonces, sucede que como la densidad es masa entre volumen, entonces esto quiere decir que el volumen se obtiene dividiendo la masa entre la densidad. A ver, volumen. Volumen primero para la acetona.
dividimos masa, que vale 81,2, entre su densidad, que es igual por dato a 0,8. Entonces obtenemos el volumen de 101,5 mililitros. Y como la densidad del agua vale 1, 400 gramos equivale a 400 mililitros. Teniendo los volúmenes de cada uno de ellos, sumamos y obtenemos el volumen de la solución. Y ahora sí, calculamos entonces el porcentaje en volumen. Sería volumen del soluto, que vale 101,5, entre el volumen de la solución, que vale 501,5 mililitros. Y bueno, el resultado sería 20,24%. Esto sí, ni redondeando llegamos a 25. Sería incorrecto. Muy bien. Y la última. En la última, nos piden el porcentaje masa volumen. Entonces, ¿qué significa? Que en vez de usar, a ver, en esta expresión, si nos piden el porcentaje masa volumen, simplemente hay que cambiar el volumen de soluto por la masa de soluto, que valía 81,2. Entonces sería 81,2 entre el volumen, ¿no? Ahí está. Ahí está la formulita. Se divide masa de soluto, que vale 81,2, entre el volumen de la solución, que vale 501,5. Muy bien. Entonces, vemos que no coincide, ¿no? Pues sería 16,2%, acá dice 16,5%. Está muy lejos. Entonces, clave sería dedito. ¿Ya? A ver, la pregunta número 7, vamos a pasar a la 7, que es lo que dice la 7. Es una pregunta también de unidades físicas, ¿ya? Dice, el agua oxigenada es una solución que contiene esta cantidad de moléculas de peróxido de hidrógeno. Esa sustancia es el soluto. Si dicha solución contiene 10% en volumen de peróxido de hidrógeno, calcule el volumen de agua en la solución y el porcentaje masa volumen. Bien. A ver. Por dato, dice 10% en volumen. Se dice el porcentaje en volumen del soluto, ¿no? Ahora, si es el porcentaje en volumen del soluto, del peróxido de hidrógeno, entonces el porcentaje del agua sería 90% automáticamente, ya que la suma de los porcentajes tiene que ser 100. Ahora, nos dan como dato la densidad del soluto, 1,5 gramos por mililitro, pero además nos dan el número de moléculas. Ahí están los datos entonces. A ver, ¿cómo hallaríamos el volumen de agua en la solución? El volumen de agua. Fácil, ¿no? Si nosotros lográsemos averiguar que el volumen del soluto es, por ejemplo, 1 mililitro, por dar un ejemplo, ¿cuánto sería entonces el volumen del agua? 10% y 9%. Relación de 1 a 9. Entonces sería 9 mililitros. ¿Sí o no? Bien. Entonces, hay que hallar primero el volumen del soluto para poder saber cuánto es el volumen de agua. Ahora, como nos dan densidad, seguramente lo primero que tenemos que hallar es, en vez del volumen, la masa del soluto. Y para eso está el número de moléculas. Entonces, mira, vamos a hallar el número de moléculas, la masa del soluto. Mira, para eso se ha aplicado factor de conversión aquí. ¿Ya? Mira, se ha colocado el número de moléculas del soluto, ¿de acuerdo? Y se ha multiplicado por un factor de conversión. ¿En qué consiste el factor de conversión? Bueno, como la masa molar de este compuesto es 34 gramos por mol, ¿un mol cuánto es? Un mol es 6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces la masa molar es 34 gramos por cada 6 por 10 a la 23 moléculas. O sea, el factor de conversión es ese. 34 gramos equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas. Por eso es que moléculas con moléculas se van. Y me queda una masa en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la masa del soluto. Y con esa masa, usando la densidad, vamos a hallar su volumen. Bueno, el volumen es masa entre densidad, como lo hicimos en el problema anterior.
Entonces, al dividir la masa entre la densidad, pues el volumen sale 68 mililitros. Entonces sería 68 mililitros. ¿Cuánto sería el volumen de agua? Podemos aplicar aspa simple, o si no podemos aplicar proporciones aquí. Bueno, entonces, ¿cuánto sale el volumen del agua? El volumen del solvente. El volumen del solvente saldría, volumen del solvente, así. 68 por 90 entre 10, ¿no? Ahí está. 612 mililitros. Entonces, ya con eso, ya tenemos una respuesta, ¿no? Y la clave podría ser la A o la D. Luego, dice que calculemos el porcentaje masa-volumen. Bueno, para ello necesitamos la masa de soluto, que vale 102 gramos, pero ahora falta el volumen de la solución, que es la suma de volúmenes de soluto y solvente. Justamente tenemos que sumar estos dos. Bueno, ahí está. Entonces, mira, porcentaje masa-volumen. Se reemplaza aquí la masa de soluto, que vale, como te digo, 102 gramos. Y debajo, el volumen de la solución, que sería la suma de estos dos. 668 más 602. Que debe estar en mililitros, por cierto. Y por 100, listo, sale 15%. Entonces la clave sería dedito. Sería dedito. Así es. ¿De acuerdo? Bien. ¿De dónde sale esto de acá? Esto en realidad no es no vas a pensar que es 1023, ¿tá? Eso es 10 a la 23. ¿De acuerdo? Es el número de abogado. Ya, a ver, voy a subirlo, ¿ya? Voy a subirlo esto. A ver, por acá. Listo, y ahora sí ya está. ¿Ya? Esto sale de aquí. La masa molar es 34 gramos por cada mol. Pero ese mol tú lo puedes reemplazar como 6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces 34 gramos equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas. Eso sería el factor de conversión que se ha colocado aquí. Bueno, aquí debería decir 6 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, esta cantidad también es de moléculas. Entonces al final te queda una masa en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, para este número de moléculas, la masa es igual a 102 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a pasar a la última pregunta, la pregunta número 8. A ver, dice acá, se desea preparar 1 litro de solución de cloruro de calcio y está el soluto a 15% en masa y densidad igual a 1,02 gramos por mililitro. Muy bien. ¿Qué masa de agua y cloruro de calcio pentahidratado se debe emplear respectivamente para obtener la solución deseada? Bien, miren. A ver. Esta es la solución al final, una vez que ya está preparada. El porcentaje en masa es 15%, es el porcentaje que le corresponde al soluto. Además, esta solución tiene esta densidad. ¿De acuerdo? Y además, el volumen de solución que se desea preparar es de 1 litro o 1000 mililitros, que es lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuánto es la masa de soluto y la masa de solvente? ¿No? Que debió de emplearse, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque cuando dice masa de agua, ahí no hay problema. Pero cuando dice después, mira, ¿qué masa de agua? Y luego dice, ¿y qué masa de cloruro de calcio pentahidratado se debe emplear? O sea, en realidad lo que le están pidiendo no es la masa de soluto. No. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que este compuesto, antes de disolverse, se encontraba, vamos a decir, como un compuesto hidratado. ¿De acuerdo? Es decir, un compuesto que ya contenía agua. Entonces tenemos que hallar la masa de ese compuesto que ya contenía agua, o sea, una masa de cloruro de calcio más una cierta masa de agua. ¿De acuerdo? Ahora, mira, primero que nada, como tenemos como dato el volumen y la densidad de la solución, si uno multiplica estos dos, encontramos la masa, ¿sí o no? Porque mililitro y mililitro se va, se simplifica. Nos queda una masa en gramos, que sería, bueno, 1,02 por 1000, sería 1020 gramos. Esa es la masa de la solución, ¿de acuerdo? Bien, ahora,
Si la solución tiene estas características, la masa de soluto sería el 15% de la masa total, o sea, el 15% de 1020. Entonces, el 15% de 1020 es 153 gramos. Aquí le faltó un cero. 15% debe ser ahí. 15%, vamos a ponerle. Listo. Ahora sí, 15%. Ahora bien, esa es la masa del soluto. Pero como le digo, una de las cosas que nos piden no es la masa del soluto, sino la masa de un compuesto hidratado. Entonces, para eso hacemos lo siguiente, mira. El compuesto hidratado tiene esta fórmula. ¿Por qué tiene esa fórmula? Porque dice cloruro de calcio pentahidratado. Ya. Imagínate tú, un plato por acá. Acá había agua solamente, ¿ya? Agua nomás. Imagínate al inicio había agua. Y acá teníamos a ese compuesto mencionado, el cloruro de calcio pentahidratado. Entonces, cuando este compuesto se disolvió en el agua se separa de ese compuesto y se mezcla con el agua que se está utilizando en el vaso. Esas dos cantidades forman finalmente la masa del solvente. Esas dos cantidades forman la masa del solvente. Entonces, la masa del solvente no es solamente la masa de agua que estaba dentro del vaso, sino también está formada por la masa de agua que provenía del compuesto inicial. Bien, eso por una parte. Entonces, bueno. Y por otra parte, el soluto no es todo esto. El soluto solamente es esta parte. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la masa de todo este compuesto? ¿No? Entonces, esto es una pregunta bien interesante, porque te preguntan por la masa de todo este compuesto, pero también te preguntan después por la masa de agua que se ha utilizado. O sea, solamente esto, ¿no? Lo que estaba en el vaso inicialmente. No lo que viene con todo el compuesto inicial, ¿no? Bueno, entonces, es un problema bien interesante porque ¿no? No nos preguntan la masa de soluto ni la masa de solvente, sino la masa del compuesto que se disolvió, que era un compuesto hidratado, y también nos piden la masa de agua que se utilizó, o sea, la masa de agua que estaba en el vaso inicialmente. Bueno, bien, entonces para ello hacemos algo bien fácil. Si conocemos la masa de soluto, ya, 153 gramos, entonces agarramos esa masa y por un método de factor de conversión tratamos de averiguar, ¿no? ¿Cuánto es la masa que debió ser del compuesto hidratado? Para eso multiplicamos por este factor de conversión. ¿De acuerdo? 111 gramos es la masa molar de este compuesto. Y 201 gramos es la masa molar de todo este compuesto. ¿Cómo se obtienen las masas molares? Sumando los pesos atómicos. Entonces, con eso obtenemos la masa del compuesto hidratado. Entonces, sale 277,1 gramos. ¿Qué significa esto? Que todo esto pesaba 277,1 gramos. Y todo eso se disuelve en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas que nos están preguntando aquí en este problema. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dicho esto, ahí nomás, esta es una de las respuestas, ¿no? Entonces, ahí nomás ya la clave, ¿cuál sería? Parece que ya es una de ellas. Sería la D, ¿no? Sería la D. Pero otra de las cosas que nos preguntan es, ¿qué masa de agua, ¿no? Fue también lo que se empleó al principio, ¿no? Para obtener esa solución. Y no se refiere a la masa del solvente, ¿no? Sino al agua que se ha utilizado, o sea, lo que estaba al inicio en el vaso. ¿No? Porque la masa de solvente es la suma de estas dos masas, por si acaso. Entonces, ¿cuánto se utilizó de agua? Bueno, vamos a averiguarlo, mira. A ver. Aquí se ha aplicado simplemente un balance de masa nada más. ¿Cómo así? Mira. Tú tienes todo, mira, la solución, ¿dónde está
Mira, la solución. Al inicio había solamente agua, ¿de acuerdo? Acá había una masa de agua. Esa masa de agua queremos hallarla. En esa masa de agua se disuelve este compuesto hidratado. Entonces, si yo sumo la masa de agua que se ha utilizado más la masa de este compuesto hidratado que se ha disuelto, eso debe ser igual a la masa total al final. Y al final tengo una solución de masa 1020. Entonces, estas dos masas, si yo las sumo, tienen que ser igual a 1020. Entonces, ¿cuánto es la masa de agua que se ha utilizado? Simplemente se resta. 1020 menos 271,1 gramos. Y sale 742,9. Y ahí se termina de comprobar que la clave sería la D. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, bueno, algo de repente para que ustedes, digamos, para una forma de visualizar esto es imaginar, porque para esto se requiere bastante imaginación también. Imagínate que aquí está el compuesto hidratado. El compuesto hidratado es una sal acompañada de agua. Compuesto hidratado. Esta masa es la que nos pedían. Pero este compuesto hidratado se disuelve en agua. Este es el agua que nos piden también. Masa de compuesto hidratado y masa de agua. Bueno, entonces, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, entonces, imagínate que la sal aquí sea, por decir, 20 gramos. Y lo que contiene de agua sea, por decir, 5 gramos. Y lo que hemos usado de agua sea, por decir, 7 gramos. Entonces, cuando uno obtenga la solución, estará la sal y el agua. Aquí ya tengo mi soluto y tengo mi solvente. ¿Cuánto será la masa del soluto? El soluto es la sal, 20 gramos. Pero ¿cuánto será la masa del solvente? ¿Será 7 gramos solamente? ¿O será 5 más 7? Será 5 más 7, o sea, será 12 gramos. Y la masa de la solución, ¿cuánto será? La suma. La masa de la solución, voy a ponerlo, 32 gramos. Bueno, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos hallado esta masa. Mira, hemos hallado la masa del compuesto hidratado primero. ¿Cómo? Conociendo la fórmula de la sal. Perdón, la masa de la sal, ¿no? La masa del soluto. Lo hemos hallado con un factor de conversión. Y luego, ¿cómo hemos hallado la cantidad de agua? Lo hemos hallado así, mira. Lo que hemos hecho es esto. Como esto nos salía un valor ya conocido, por factor de conversión lo hicimos. Aquí, pues, nos estaría saliendo 25. ¿Ya? Bueno. Entonces, y como la masa de la solución la hemos conseguido también usando densidad, lo que hemos hecho para obtener este valor de 7 es restar estos dos. Hemos restado estos dos. Y tú restas, claro, sale 7 gramos. Eso es lo que hemos hecho. A la masa de la solución le hemos restado la masa del compuesto hidratado. ¿No te dan cuenta? Bien, entonces eso es lo que ha sucedido. ¿Ya? Bien, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Y ya, pues, ya nos hemos pasado el tiempo también. Bueno, más bien la práctica, te paso la práctica domiciliaria, así repito nomás, ¿ya? La práctica domiciliaria de semana 28, ¿ya? A ver, práctica domiciliaria de la semana 28. A ver, ya para que te vayas tranquilo a cenar y luego a dormir. A ver por acá. Repito nomás, ¿ya? A ver. Listo, pregunta 1, ahí está la pregunta 1, listo. Ya. Pregunta 2, listo. 3,
Listo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Bien, muchachos, vamos a llegar hasta aquí y ya pues, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. La 1. A ver, la 1. Listo. Bien, chicos, cuídense mucho, ya, nos vemos en una nueva clase. Hasta la 4 me dicen por acá, la 4, a ver, ahí está la 4. Listo, ya muchachos. Ahora sí, adiós, adiós chicos, adiós, 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 nos vemos, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, ya, cuídense mucho. Ahí está Alejandro, listo, ya, listo. Muy bien, chao Ricardo, nos vemos, chao Juan Ricardo, chao Franklin, nos vemos, cuídense. Listo, chao Alejandro. Listo muchachos, nos vemos. Adiós chicos, cuídense, cuídense. Gracias, maestro. Bien, jóvenes, hasta ahí finalizamos entonces. Agradecemos a los alumnos que han estado participando de la encuesta y que han ido confirmando. Nos vemos, Claudia, Camila.